Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Un día viernes, 1:09, partimos este gran programa, su programa aquí en Radio Agricultura. Ustedes ya lo ven en pantalla. Hoy día vamos a tener un programa un poquito especial, ¿no? Cambiamos los panelistas porque precisamente queremos abordar parte de la contingencia desde una perspectiva más de fondo, ¿no? Poder conversar un poquito sobre las causas, poder conversar un poco sobre lo que está pasando quizá un poquito más alejado de lo propiamente contingente. Me acompaña, ustedes ya lo ven en pantalla, Carlos Frontaura, un gran amigo, profesor de Derecho, ex experto republicano en la segunda convención, o comisión constituyente, como le gusta decirlo, pero bueno, Carlos, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, gracias Vicente por la invitación, feliz de estar acá y poder acompañarte, aunque nueva voz, como nos decían afuera, no soy. Pero no hay problema, para nosotros siempre es un agrado tenerte acá en el programa, no es primera vez en todo caso, ¿eh? Sí, no sé. Estuvimos este mismo año en un jueves de historia conversando sobre Jaime Guzmán. También nos va a acompañar Claudio Arqueros, que está precisamente en otro programa y ya salta para acá a acompañarnos. Pero partamos, Carlos, conversando sobre un tema que pasó hace poco pero ha conmocionado a Chile, ¿no? El tema literalmente de los niños que se perdieron, de niños haitianos que entraron al país, no sabemos bien cómo, y hoy día no los encontramos. Un problema que hoy día en una carta al Mercurio, que voy a leerle un parrafito, George de Bourguignon titula una carta y dice niños perdidos, y dice, primero, la primera idea, acá no estamos frente a un error, acá estamos frente a una tragedia, se perdieron niños, no se perdió un documento. Y lo segundo, y acá lo voy a citar porque me parece notable, dice, no solo estremece la falla institucional, estremece la aparente ausencia de reacción moral frente a ella. Chile se ha convertido en un país obsesionado con los procedimientos, formularios completos, protocolos cumplidos, indicadores reportados. Mientras tanto, cientos de niños desaparecieron de los registros del Estado, pero los indicadores de los servicios siguen mostrando éxito. En esto está, es fea la palabra, pero están enjuiciando directamente a quienes hoy día salen a decir, no, es que yo mandé el oficio, pero hay poca actitud humana respecto al problema. ¿Qué opinas tú de esta tragedia? O sea, mira, yo separaría aquí, hablaría... hola, Claudio. Ahí. Llegó Claudio. Estaba en otro programa, este niño es muy solicitado, digamos, ¿no? Nos acompaña don Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán, que está grabando un programa que yo pude ver ahí en el backstage, a escuchar algo bien notable. Así que un gran saludo, Claudio, y muy feliz de tenerte acá, creo que por primera vez. Es primera vez que estoy acá y de verdad es un honor poder compartir esta mesa además con un gran amigo, una persona a la que admiro, que es Carlos Frontaura. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Oye, Vicente, Carlos, mira, yo te diría que yo separaría esto en dos cosas, ¿no? Primero la tragedia, como dice la carta que tú lees, ¿no? La tragedia que tiene que ver con estos niños y que el gobierno le ha puesto importancia. Ayer hubo una reunión, digamos, de todos los poderes del Estado y hay una ministra encargada, digamos, para poder sacar adelante esta situación porque efectivamente es de una gravedad y en fin, se trata de varios niños cuyo paradero no se conoce, digamos, ¿no? Y no sabemos en qué condiciones. Peor todavía en que hay insinuaciones al menos de corrupción, digamos. Entonces, en fin, toda esa tragedia es una cuestión mayor y en la cual hay que poner todos los recursos del Estado para poder aclarar esta situación, dónde están esos niños, en fin, y tomar las medidas y sancionar a quienes haya que sancionar si es que corresponde, ¿no? Esa es una dimensión. Pero la segunda dimensión que también la toca la carta es una dimensión que es bien propia de la construcción moderna, ¿no? Que es la idea de los sistemas, ¿no? En definitiva, lo que está detrás de esto, o lo que está detrás de cualquier burocracia, y tendrá que ver con lo que conversaremos, ya verás tú, en la segunda parte, ¿no? Lo que está detrás de cualquier burocracia es, en definitiva, la generación de unos reglas, de unos procedimientos que se autosatisfacen a sí mismos. De tal manera que en la medida que tú haces el check, por decirlo de alguna manera, bueno, las cosas tienden a invisibilizarse, como se dice hoy día, a no estar referidos a seres humanos, en definitiva a considerar que cumpliendo con las formalidades, ¿no? Con el sistema, con los procedimientos y con las reglas, cumpliste tu tarea, ¿no? Y olvidando, por tanto, que detrás de todo tipo de relaciones, de todas estas cosas, lo que hay son seres humanos y son personas, ¿no?
Imagínate lo que puede significar esto con las cosas online, digamos, ¿no? En general. Claro. Claudio, estamos conversando precisamente sobre un hecho que ha conmocionado al país en estos últimos días. Niños haitianos que se perdieron, que hoy día no sabemos su paradero, y que claro, citábamos una carta de George Bourguignon que salió hoy día en el Mercurio, que se titula Niños Perdidos, donde precisamente plantea esto de, oye, detrás de esto está el funcionario, las personas que sacaban un check, ¿no? Esto olía mal, se veía mal, pero chequeaban su pega, mandaban el oficio. La defensa del ex encargado, director de migraciones, va en esa línea. Oye, pero si yo mandé el oficio, sacándose no esa responsabilidad. ¿Qué opinas tú de esto, Claudio? Yo comparto lo que acaba de decir Carlos, efectivamente, y lo que señala la carta. Esto es una tragedia, más allá de lo que ocurra con los niños, que todos esperamos que estén bien, ¿no? Que estén vivos, sanos y salvos y bien cuidados. Y es una tragedia básicamente porque se nos han perdido niños, ¿sí? Porque permitimos finalmente que bajo condiciones irregulares entraran al país. Carlos decía una cuestión que es muy importante, ¿no? Que es el hecho que aquí se ha hecho hincapié en la formalidad. Yo ayer escuchaba en otra radio, ¿no? Muy temprano, Iván Valenzuela entrevistaba al ex director de Migraciones, y él decía lo que tú señalabas y lo que refleja esta carta que estamos comentando, ¿no? Mire, estas cosas se hacen, este procedimiento está dentro de nuestras competencias, digamos. Entonces, la formalidad que dice Carlos, ¿no? Eso que digamos de la cultura moderna, que finalmente lo que vamos a buscar es la certeza en los diferentes procedimientos, más allá de los horizontes y las razones éticas, ¿no? Los horizontes éticos, las causas éticas que circunvalan, ¿no? a un hecho. Puede que estos niños estén todos bien, que es lo que esperamos y es nuestra esperanza. Pero lo que no puede ocurrir es que se nos pierdan niños, que permitamos que esto ocurra y que la respuesta venga desde una dimensión burocrática. Claro. Hice básicamente lo que me permitía la ley, ¿no? Incluso la carta remata, ¿no? El último párrafo dice: un país puede sobrevivir a la democracia. Lo que no debería tolerar es la indiferencia de sus funcionarios ni la renuncia al criterio. Puede sobrevivir a la burocracia. Claro. Sí. Menos aún cuando lo que está en juego es el destino de sus niños. Es que ahí yo veo indolencia, en el fondo. Claro. Sí, es lo que yo he visto. Cuando el ex director de Migraciones nos dice, mire, esta es mi responsabilidad, ¿no? Yo hice, en fin, no está viendo rostros, ¿no? Está viendo el ejercicio de un burócrata en su cotidianidad, ¿no? Se banaliza, ¿no? la actividad del Estado, ¿no? Se olvida el rol ético que se cumple, ¿no? ¿Cómo no va a haber una sospecha, un doble clic, como se dice hoy día, ¿no? Mirar que entran los mismos adultos con niños distintos en diferentes vuelos, y la respuesta sea, mire, el que está con todos los papeles. Exacto, ¿no? Claro, lo que pasa es que es lo propio de los sistemas, al final, que es la lógica en que la responsabilidad no es personal, ¿no? Es sistémica. Entonces, al final son los trámites y los procedimientos los que están mal. Que también una tendencia, si tú fijas, digamos, este drama es terrible, ¿ya? Pero si nosotros miramos hacia atrás, nos vamos a encontrar con varias de estas cosas, ¿no? Las licencias médicas. ¿Qué hay detrás de eso también? Nuevamente, un check, una formalidad, y que de repente salta porque se hacen los cruces y nadie es responsable. El problema es el sistema, digamos, ¿no? Bueno, después... pero al final es la misma lógica, una lógica, y viene la demanda, ¿no? Tenemos que cambiar los procedimientos, tenemos que cambiar las reglas, No, si el problema está radicado en una forma de concebir la gestión en general y la gestión pública en particular como una cuestión de meras reglas y procedimientos, donde se esconde la responsabilidad personal sobre cuestiones que le ocurren a las personas. Vamos a decirle el señor, ¿no? O sea, exactamente al revés de lo que dice el Papa en la última encíclica, ¿no? O sea, hay que colocar en el centro a las personas. Acá colocamos en el centro, digamos, claro, no son las cosas online, después hablaremos de eso, sino que los procedimientos, ¿no? La norma. Pero esto también no es solo, quizá, y saquémoslo, y quiero ir más al problema humano de esto, porque claro, no es solo la gestión pública, no solo la burocracia. Uno también se empieza a jugar en esas dimensiones en las relaciones humanas. No sé, pues desde... Yo, por ejemplo, que tengo lista de pendientes y los vais tachando sin importar mucho quizá la relación humana. O sea, tú vais tachando tu lista de pendientes y si la cumpliste y se cerró, dormís tranquilo. O sea, también hay un tema... ¿Y por qué te lo digo, Carlos y Claudio? Porque acá la solución, esto va a estar claro, pase lo que pase con los niños, que ojalá sea lo menos terrible posible. Acá la solución va a ser un proyecto de ley, va a ser modificar algún reglamento,
Y lo que no va a estar seguramente es dónde está el criterio humano. Cómo nosotros al final vemos que ningún sistema va a ser perfecto si sacamos el elemento precisamente humano de la ecuación. Y eso más o menos lo que nos está pasando en las relaciones humanas en general, ¿no? Efectivamente, o sea, si entendemos por humanidad, o parte de lo que entendemos por una humanidad implica, ¿no?, la idea antropocéntrica, ¿no? O el aceptar y el informarnos y el buscar como horizonte siempre, es cierto, tener en cuenta la supremacía ontológica de la persona. Vemos que eso se está desplazando. Eso es lo online, la inteligencia artificial, ¿no? Pero esto también, el hecho de que finalmente respondamos no dónde están los niños, ¿no? Vayamos a buscar el responsable, vayamos a buscar, ¿cierto?, la respuesta también en la burocracia, en fin, en la normalidad. Es una señal que frente a la cual, y esto se da también, como tú decías, en las relaciones, en las diferentes, en el mundo privado también, ¿no? Yo creo que debiera servirnos como un llamado de alerta respecto del lugar de la humanidad en nuestra sociedad. Y cuando hablo de humanidad, insisto, eso es poner al centro a la persona, ¿sí? A la persona, su supremacía, la razón de ser del rol del Estado, ¿no? Y su lugar en la sociedad. ¿Sabes lo que pasa? Es que déjame ahí agregarte. Nuevamente hemos perdido un concepto central del mundo clásico, ¿no? No hay que endiosar las cosas, ¿no? Pero tenían un concepto central, que es la lógica del oficio. O lo voy a traducir en palabra contemporánea, ¿no? De la responsabilidad. ¿En qué hemos convertido la responsabilidad? La responsabilidad la hemos convertido en sanción. Como decía Claudio hace un rato atrás, al final aparecerá un responsable o no, y lo sancionaremos. O sea, el responsable siempre en clave, piensa tú cuando usamos la palabra responsabilidad, en clave del responsable que es el culpable de estos hechos, ¿no? Pero hemos olvidado la dimensión, digámoslo así, de responsabilidad que tiene que ver con el hecho de hacerme cargo, de tener un deber, que es la lógica del oficio, ¿no? Romano, y que era tan propio de la mentalidad clásica. O sea, del munus, ¿no? O sea, yo tengo un deber, un oficio. Para quienes son católicos, esto puede estar más claro, ¿no? Porque es la lógica que tienen los consagrados, ¿no? Los consagrados, especialmente la jerarquía, ¿no? El munus. Tiene un deber, una tarea de hacerse cargo de los otros. Entonces, vuelvo a la lógica, ¿no? La responsabilidad la hemos perdido. O sea, en este proceso, la responsabilidad la hemos reducido a la culpabilidad. Que está bien. Yo no estoy diciendo que la gente no deba responder por sus errores, en fin, etcétera. Pero hemos perdido la dimensión de que yo me hago responsable de. Me hago responsable de algo, que en este caso son seres humanos, ¿no? Y soy responsable en el sentido de hacerlo lo mejor posible, ¿no? La dimensión positiva. La dimensión positiva de la responsabilidad. Claro. Que ahí tengo un encargo de la sociedad o de la comunidad, ¿no? Claro, y seguramente ustedes van a conseguir conmigo, esto también, este fenómeno está detrás de los problemas, por ejemplo, de la natalidad. Por ejemplo, o sea, el tratar de dimensionarlo todo, porque al final lo de responsabilidad versus o igual a culpable es también de criterio de eficiencia. Sí. Porque preocuparse humanamente y ser responsable hasta las últimas consecuencias de algo es mucho más costoso que, oye, yo tengo que hacer estas 4 cosas, entonces ahí termina mi función. Bueno, eso y mucho más lo vamos a conversar en 2 minutitos más a la vuelta de la pausa aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Estamos de vuelta en este segundo bloque de día viernes en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando con Carlos Frontaura, con Claudio Arqueros, sobre la profundidad de los temas, o de algunos temas, ¿no? Tratando de ir un poquito más allá de lo meramente contingente. Saludemos, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. 100 Music Lover, hola, buen fin de semana, saludos, primer like. Fundamental poner el like a este programa para llegar cada día a más personas. También nos escribe Andrea, Antonieta Acuña, Patricio Araya, Gonzalo Bernal, bueno, mucha gente más, Santiago TV Chile, Alto Cafetería, histórico de nuestro programa, Juan Zapata también nos escriben, Nahuel Camblor, bueno, y mucha gente más. Saludarlos a todos, agradecerles sus comentarios y por supuesto pedirles que si tienen algún amigo, mándeselo, póngale like y síganos desde las distintas plataformas que tenemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Saludemos también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de 1 minuto y sin papeles. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Volvamos a la conversación, Carlos Claudio, porque ha habido un tema que ha movido harto las aguas, que es respecto a los casinos online, ¿no? Y yo creo que se puede dividir en dos la discusión y abordémosla como vaya saliendo, pero hay dos hechos, ¿no? El primero, esta intención de parte del oficialismo, de parte de la oposición, de distintos sectores políticos de promover la formalización, la regularización, la legalización de las casas de apuesta online. Y segundo, la acción del Servicio de Impuestos Internos, que decide ir a cobrarle impuestos incluso antes de ese proyecto. En el tema de fondo, Carlos Frontaura, ¿cuál es tu opinión sobre el tema apuestas, el tema casinos online? Ha habido mucha controversia y incluso, te diría, poca claridad en la explicación pública de, por ejemplo, por qué en una misma legislación puede estar permitido un casino físico, una apuestas como la Polla Gol, y no casinos de apuesta online, por ejemplo. Sí. Oye, Vicente, a ver, lo primero que tenemos que partir es que el juego de azar o de suerte, y además con objetivos lucrativos, digamos, en sí mismo un daño, un mal, digamos, ¿no? Es decir, no podemos apartarnos de donde estamos hablando. Por supuesto, el juego en general, ¿no? El juego en general no es un mal, puede ser una cosa moderada, puede ser una cosa que ha sido siempre permitida y felicitada. El juego no de azar, no lucrativo, el juego recreativo, digámoslo así, ¿no? Porque las personas necesitamos distendernos, necesitamos volver a tomar ánimo para hacer lo nuestro, que es el trabajo, qué sé yo. Entonces, en la medida en que sea moderado, bueno, evidentemente está bien. Ahora, otra cosa distinta es el juego lucrativo, o sea, con fines de ganar dinero y además de azar, ni siquiera vinculado a una industria, a una habilidad, en fin, etcétera, ¿no? Eso en la tradición occidental siempre ha estado prohibido, porque efectivamente se ve como un mal, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué a veces ha sido aceptado en algunas dimensiones como las que tú señalas? Bueno, en el caso de la lotería, por ejemplo, que viene más o menos, digamos, en Europa empieza a aceptarse el siglo XVII, en fin, en el caso español, en el siglo XVIII, ¿no? Se esgrime, digamos, el principal argumento es decir que la autoridad pública no está obligada a, digamos, a perseguir todos los males morales, ¿no? Y en algunos casos puede ser que sea conveniente, mejor, una cierta tolerancia a un cierto mal, ¿no? Entonces, frente a un cierto mal moral, bueno, toleramos una cierta dimensión. Y si tú lo piensas, concretamente el caso de la lotería, o de la polla, o qué sé yo, bueno, las posibilidades negativas que están asociadas al juego de azar, como la ludopatía, la pérdida de los bienes, están bastante más reducidas, porque es cada cierto tiempo, es una cierta cantidad de dinero, en fin. Entonces están, no digo que estén completamente controladas, pero están reducidas, digamos, ¿no? Y además es en la lógica de esa tolerancia, ¿no? Y en el caso de los casinos, bueno, en un comienzo la lógica de los casinos estaba asociada al turismo, por eso eran tan pocos. Luego entramos en una cierta dimensión que a mi juicio es peligrosa, la del 2005, que es una lógica más mirado en la lógica simplemente de contribuciones o de impuestos, digamos, ¿no? De hacienda pública, sin pensar en los males que de ahí se siguen, pero bueno, en fin, al menos requería presencialidad, requería cierta edad, había una serie de controles que te ayudaban a evitar los males que objetivamente se siguen de juegos de azar o estas características. Otra cosa totalmente distinta con el mío es ya esta cuestión online, donde tú no tienes ningún control, donde las facilidades para ingresar son de otra naturaleza, donde entran menores de edad, en fin. Es que esto no se trata de una cuestión simplemente de impuestos, se trata de una cosa del bien y el mal. ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? Y así como, por poner un ejemplo, nosotros prohibimos, limitamos y restringimos, y lo digo yo como fumador, el cigarrillo, digamos, porque es un mal para la sociedad. El juego es un gran mal para la sociedad, y especialmente para los más jóvenes, especialmente los juegos de apuestas en línea, ¿no? Claudio Arqueros. Bien, yo quisiera mirarlo desde el punto de vista del fenómeno, ¿no? Carlos, aportar a eso que Carlos también lo mira como el fenómeno y los datos de cómo se ha desarrollado en Chile y las distinciones. Déjame aportar algo ahí. Yo creo que cuando nosotros miramos este fenómeno, uno podría ir a la causa, tratar de explicar las causas, ¿no? Y aquí estamos ante un problema, yo estoy de acuerdo con Carlos, que es un problema moral también. O
¿sí? Es un problema moral. En el sentido de que esto responde a un contexto cultural, ¿no? Una sociedad de incertidumbres, cambios en el orden internacional, incertidumbre en materia de renovación de puestos de trabajo, ¿no? Situación económica. Y en ese sentido, en esa lógica, la apuesta se vuelve una especie de promesa simbólica, ¿no? En un mundo que valora el riesgo, sociedades del riesgo, ¿no? El riesgo está asociado al éxito, ¿no? En las diferentes actividades. Y aquí, claro, no digo el riesgo sea malo cuando en tomar en tomarlo para llegar al éxito, ¿no? Pero lo que se hace aquí es torcer esa idea del riesgo, ¿no? Llevarla más al extremo. Y en este caso, bueno, como te digo, la apuesta se vuelve en algo simbólico, ¿no? ¿Por qué? Porque la recompensa está ahí. Puede ser, si tú quieres, inmediata, ¿no? Una cultura también de la inmediatez, la inmediatez de los mensajes, la inmediatez en la eficiencia, y en ese sentido responde a la misma lógica también, ¿no? La apuesta, ¿no? La recompensa puede estar ahí. La mercantilización del deporte, el deporte, digo, la extrema mercantilización, ¿no? Sin escrúpulos, ¿no? En el sentido de que hoy día, claro, apuestas además que son ilegales, o el mundo de la apuesta, ¿no? Está puesto en una camiseta. En algún momento discutimos respecto del alcohol, ¿no? En las camisetas, en las camisetas de los equipos de fútbol, y hoy día tenemos la presencia de la apuesta sin mayor regulación, y eso genera, cuando tú vas con niños al estadio, cuando a los niños les gusta el deporte, ¿no? Claramente que es una distorsión, puede generar una distorsión. Y yo creo que otra causa, y hay que decirlo, tiene que ver con el debilitamiento de ciertas instituciones, ¿no? Hemos debilitado la institución familiar. Y lo que se buscan son otras fuentes dispensadoras de sentido, ¿no? Y lo que encontramos, y lo que encontramos nosotros ahí es precisamente entre otras cosas, digamos, la misma apuesta. ¿Qué consecuencias tiene esto? También consecuencias morales, pues, la explotación de personas vulnerables, ¿no? O con ciertos riesgos, digamos, respecto de estas actividades. Se acentúa, estoy pensando en las personas con problemas de salud mental, en los niños, donde el deporte ya no está asociado necesariamente a la virtud, al mérito, al esfuerzo, a cuestiones morales. Sí, es un problema moral, tiene implicancia moral también, sino que a la apuesta. Y eso genera una distorsión donde hay que volver a educar, ¿no? Y ahí está la familia, ahí están las instituciones como el colegio, mira lo debilitado, los problemas de convivencia que tenemos en el colegio, se me olvidó mencionarlo primero. Y problemas familiares, pues esto nunca afecta, es muy raro que afecte solamente a una persona. Es decir, tú empezás a mentirle a tu señora o a tu esposo, ¿no? Empezás a mentirle, empezás a endeudarte mentirosamente, digamos, ¿no? Oye, necesito plata para el remedio, por lo que fue, y llegáis a esta cuestión, ¿no? Se sigue lesionando la institución familiar. Y como te decía, con esto termino, ¿no? Se normaliza culturalmente la idea de la apuesta en el deporte. Y eso, ¿quiénes son los que más, desde cuándo nosotros partimos incentivando el deporte? En los más niños. En el colegio, ¿cierto? En la casa, ¿no? En su adolescencia. Sabemos los bienes que hace para la salud, pero hoy día, ¿no? El hecho de normalizar esto culturalmente importa un riesgo. Y finalmente importa un riesgo también para nuestra sociedad. Porque los buenos hábitos, por los cuales nos unimos, o sea, participamos en los diferentes cuerpos intermedios de nuestra sociedad, el esfuerzo, el mérito, la justicia, la responsabilidad, ¿no? Se ven en riesgo, ¿no? Con esta cultura de la apuesta, de la inmediatez, de lo fácil, en fin. Carlos, ¿hay una incoherencia en que un gobierno republicano, un gobierno conservador, apoye, como ha apoyado esta intención de regularizar, legalizar los casinos de apuesta online? ¿Y qué opinión te merece la decisión del Servicio de Impuestos Internos, pero la institucionalidad de una, y el director del Servicio de Impuestos Internos, en último término, también responde a una decisión no del ministro de Hacienda de cobrar impuestos a una actividad que hasta ahora es ilegal? Oye, antes de contestar tus dos preguntas, déjame agregar tres cositas a propósito de lo último que decía Claudio. Los datos que existen en los lugares donde se han aprobado este tipo de cosas, o qué sé yo. Primero, es el aumento exponencial del dinero, porque la típica cosa es que cuando se prohíben estas cosas, la verdad es que no se saca nada, porque igual la gente aumenta. Eso es falso. O sea, los datos que hay en Estados Unidos donde se ha permitido esto es que crece muchísimo el número de personas, porque es bastante obvio, es de sentido común. Si algo aparece como no sancionable, como no criticable, como no objetable, bueno, claro, la gente... Hay un efecto en la ley. Hay un efecto naturalmente. Segundo, los riesgos en salud que decía Claudio, están los riesgos de suicidio. En Suecia hay estudios de cómo aumenta el porcentaje o las posibilidades de suicidio en Suecia y en Inglaterra, digamos, de personas. Todavía son estudios preliminares, pero muestran ese tipo de datos. Tercero,
que es un dato que también pasa con el cigarrillo, que siempre pasó con el cigarrillo. Son pocos, porque el típico argumento, oye, mira, es que si está permitido lo podremos regular. Si no, todo este tipo de cosas, de adicciones, lo que logran es que pocos generen la mayor cantidad de ingresos. En Inglaterra, en Estados Unidos, es el 4 o el 5%. O sea, los ludópatas, los que financian la gran cantidad de ingresos que tienen este tipo de medios. Como pasa con el cigarrillo. Nunca es, oye, un poquito, esto es recreativo. No, somos los fumadores viciosos como yo, los que estamos sosteniendo las compañías tabacaleras, digamos, y así. Bueno, voy a tus dos preguntas. La primera, te la contesto derechamente. A mí me parece un gobierno conservador, no voy a calificar republicano, yo no milito en ningún partido político, pero un gobierno que se califica de un pensamiento conservador, llamémoslo así, con todas las críticas que eso pueda tener, me parece que es un gobierno que claramente debiera fomentar y, digamos, una sanción, digamos, una prohibición, debiera estar en esa vereda, debiera estar en la vereda de restringir este tipo de cosas que sabemos que causan un daño moral, digamos, ¿no? Y un daño a las personas, como explicaba muy bien Claudio. Así que no tengo ninguna duda de dónde deberá estar. No es la liberalización, sino más bien en la restricción, digamos, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, el caso de la decisión de impuestos internos me parece una cosa incomprensible, simplemente. Porque estamos frente a una cosa que siempre ha sido ilícita en Chile. Las deudas de azar tienen objeto ilícito en Chile, digamos, ¿no? No estamos hablando de una cuestión que hay ciertas cosas que están permitidas, ¿no? Restringidas, como hablábamos antes. Pero lo general es que hay un objeto ilícito. Las cosas que tienen objeto ilícito son nulas conforme al derecho chileno. No pueden si son nulas, no pueden generar ningún efecto, no deben generar impuestos, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces es una cosa absurda. La verdad es que una cosa, me parece a mí, que estamos en el linde de una especie de resquicio legal, digamos, ¿no? Y aparte, Claudio, porque acá también ¿cuál es la seguidilla de esto, no? Te hago las mismas dos preguntas que le hice a Carlos, pero te agrego, ¿no? O sea, si hoy día ya es con los casinos de apuesta online la posibilidad de cobrarle impuestos, después pasamos a la prostitución, después pasamos, yo creo que en las drogas vamos a pillar más recaudación, ¿eh? O sea, como que hay una escalada al quitarle el límite, ¿no? A la recaudación, el límite de lo que es legal. ¿Cuál es el cierre de la película? A mí eso me parece muy grave. Se puede generar un camino o el haber traspasado un criterio que creo que después, ya como fuera de la ley, el paso más allá te puede llevar a cualquier cosa. Como decía Carlos Frontano en una de tantas conversaciones que nosotros hemos tenido, decía, somos seres éticos. Y el sentido de la vida en sociedad, el sentido unitario de la vida en sociedad es también ético. El otro día yo escuchaba a un senador, creo, decir, no moralicemos esto, ¿no? Cuando esto en realidad tiene un problema sociocultural, pero finalmente moral. O sea, el hecho que estemos explotando, digamos, la salud mental de personas con cierta vulnerabilidad, adicciones para esto, o sea, algo tenemos que es inescrupuloso, ¿no? Y eso es lo primero, ¿no? Para un gobierno que ha dado cuenta, que está al tanto, que le preocupa, que lo ha relevado, ¿no? El daño en el tejido social de nuestro país, que ha tratado con señales, con actos, con políticas públicas, con proyectos, ¿no? Tratar de reconstruir ese tejido social, ¿no? Habla de la reconstrucción, ¿no? De poner el énfasis en la familia, en su dignidad. Lo dijo el presidente en el mensaje de la cuenta pública. Toda política pública está dirigida a las familias, ¿no? Pone a la familia en el centro. A mí me parece que es contradictorio el hecho, la austeridad del presidente, ¿no? La probidad del presidente, ¿no? Como eso se transmite en su gabinete también, ¿no? El llamado a hacerse test de droga, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Para mí es contradictorio o contradice, digamos, el hecho de no tener una respuesta clara y contundente respecto de esto. Es decir, pretender mostrar que esto es neutral para quien sea que lo esté defendiendo, ¿eh? No estoy hablando del presidente ni del gobierno, pero en general, y no tomar una acción al respecto es contradictorio respecto al mensaje que se trata de decir. La emergencia no solamente económica, de inseguridad, sino que, insisto, el presidente ha dado cuenta, su gobierno, sus ministros, de que nosotros tenemos un daño en el tejido social, y esto no aporta a mejorar ese daño en el tejido social, al revés. Aparte que, y con esto ya tenemos que ir pasando al otro bloque, pero yo agrego una patita, ¿no? Y que hago porque parte de lo que critica la génesis de este proyecto político que hoy día gobierna es el economicismo de cierta derecha, ¿no? Y frente a ese economicismo, hoy día parte de lo que se está viendo en las decisiones es una cierta
una cierta posición de prudencial respecto a estos temas morales, pero a la vez un gesto y una acción absolutamente doctrinaria respecto a los impuestos. O sea, se ha defendido la baja al impuesto corporativo, por ejemplo, como si fuera un dios, y pareciese que eso no termina de cuajar, ¿no? Yo déjame poner solo una nota de optimismo, de esperanza. Yo quiero creer que bien meditadas estas cosas, reflexionadas, entonces se va a reconocer que aquí hubo un error. Y espero que sea pronto, ¿no? Porque esa señal es importante para mucha gente. Yo también espero lo mismo, ¿eh? Yo creo que va a ocurrir. Yo creo que esto nada más se adelantó, se sorprendió. Es un gobierno que se está instalando, que ha tenido muchas cuestiones. Efectivamente, insisto, la idea es contradictorio, y por eso mismo yo creo, no tengo duda que para el presidente esto no debe ser, no le da lo mismo, absolutamente. Sí. Usted que nos está escuchando al otro lado de la pantalla, espérenos 2 minutos y ya volvemos al último bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Último bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura con un panel especial y que a mí me encanta, así que he disfrutado más que ninguno haberlo escuchado Carlos y Claudio, y les tengo un último tema. Estamos en los 100 días de gobierno, días más, días menos, llevamos 100 días de gobierno, y yo les quería preguntar muy libre, ¿no? ¿Qué creen que ha cambiado? ¿Qué creen que se ha hecho bien? ¿Qué creen que... O sea, que pongan, destaquen lo que a ustedes más les ha llamado la atención, ya sea en sentido positivo o negativo, ¿no? ¿Cómo podríamos definir al gobierno de José Antonio Kast, Claudio, en sus 100 días? Yo creo que es un gobierno que ha tenido problemas de instalación que no se puede negar, ¿no? Que ha tenido que hacer ajustes a su diseño porque efectivamente se había propuesto algo nuevo, y proponer algo nuevo implica también rostros nuevos, y eso implica siempre ciertas fricciones en la instalación, y todos los gobiernos, por experiencia que tienen, le pasó a todos los gobiernos de concertación, siempre, y eso lo he escuchado en destacados políticos con alta trayectoria, tiene problemas. Sin embargo, es un gobierno que va por el camino correcto, que aun cuando ha tenido que tomar decisiones difíciles, la virtud de eso es que a mi juicio, es que le ha hablado de frente al país, con ciertas dificultades comunicacionales, no lo voy a negar, todo lo hemos visto y se han hecho correcciones desde el interior. O sea, es que el ministro Quiroz diga, no tengo que ser simpático, y creo que está de más para todos los efectos. Pero ha asumido la responsabilidad de hablarle de frente al país, con la verdad, tomando decisiones difíciles, pero que tiene su horizonte intacto, su horizonte político intacto. Hay que reforzar, yo creo, siempre el mensaje, sobre todo cuando tomas decisiones difíciles, cuando estás en situaciones de estrechez. Creo que hay que reforzarlo, pero dado que su horizonte político está intacto, ¿no? El gobierno aspecta muy bien en materia de crecimiento, eficiencia del Estado, el énfasis en seguridad, en migración. Yo creo que eso está perfecto. Creo que el presidente transmite confianza a los chilenos, siguen queriendo confiar en el presidente, está en su estabilidad, digamos, en la aprobación. Eso ahí se nota cuando el presidente habla, en sus actos, en los gestos que hace el presidente. Y bueno, no sé, creo que el plan Chile Renace es un buen inicio, es una buena noticia también, dentro de todo un tema integral que es nuestra crisis de natalidad, que no tiene que ver solamente con temas de trabajo, compatibilizar responsabilidades, la vida laboral, ¿no? Los estudios, el desarrollo profesional, sino que también nuestras relaciones. Lo dice la última encuesta CEP también. Está ¿no? el hecho de tener una institución, una relación sólida, ¿no? Entre las razones también por las cuales las personas deciden no tener hijos. O sea, tenemos un problema relacional, no solamente un problema material. Y yo creo que es un buen comienzo, un buen inicio de un problema que es más integral este plan. Carlos Fontana. Sí, yo te diría, lo primero que diría es que a mí lo que más me resulta conveniente o adecuado a este gobierno bueno, digamos, es la capacidad de respuesta y de rectificación. Que haya problemas de instalación, que hemos tenido alguna vez cargos de dirección o de gestión, aunque evidentemente menos complejos que los de dirigir un Estado, digamos, sabemos que eso es inevitable. O sea, tú no tienes, digamos, en fin, no te la sabes toda, gente de tu equipo se puede equivocar, tú mismo te puedes equivocar o qué sé yo, pero lo importante es tener el coraje y la valentía de rectificar. Y a mí eso me
me parece muy destacable. O sea, así como tuvo o se ha tenido el coraje y la valentía de decir, mira, esta es la situación y vamos a tomar estas medidas, porque son indispensables de tomar, digamos, y no tenemos otro camino, también me parece conveniente esa disposición inmediata a rectificar y no empezar a defenderte y autodefenderte, qué sé yo, porque eso te hace entrar en una dinámica errónea, en mi opinión. Y se ha hecho muy rápido. Por eso te digo, la capacidad de rectificación es para mí un valor muy importante. Entonces, junto con la capacidad de decir las cosas, tenemos estos problemas, los vamos a enfrentar de esta manera, ser muy claro en eso. Lo segundo, la capacidad de rectificación. Lo tercero, en la lógica de una cierta austeridad en la comunicación, en el discurso. Estábamos demasiado acostumbrados a evitar los cargos y a esto y a lo otro, digamos. Yo creo que, no sé, figuras como el propio Max Pavés, a mí me parece una figura muy interesante desde la perspectiva de cómo él transmite las cosas, ¿no? Pero no solo él, sino que muchos más en el gobierno y el propio presidente. En su discurso de junio, muchos temían que le iba a echar la culpa, que este gobierno anterior... No, estuvo austero, como corresponde, en fin, colocó el centro de la familia, en fin, como dice Claudio. Entonces yo diría un tercer lugar esto, ¿no? La forma de comunicar. Un cuarto lugar, la capacidad de intentar, por supuesto que uno no estará de acuerdo con todas las personas, Vicente y Claudio saben algunas, pero la capacidad de intentar armar una coalición que vaya más allá de su partido, ¿no? Y eso a mí también me parece muy importante, porque no es posible hacer política, como lo dice el Papa, por lo demás en su última encíclica, sino que estableciendo diálogos con las otras personas, aunque sean distintas que uno. Sí es importante que la quilla, que la razón fundamental, que antropológica, por la cual el presidente y su gente, digamos, de su partido republicano llevó adelante su movimiento, digámoslo así, no se pierda. Porque una cosa es el diálogo y otra cosa es que se te pierda la guía antropológica, y eso es importante, ¿no? Entonces yo, por el momento, digamos, te dejaría ahí, te diría, esas son cosas que a mí me parecen, agregando a lo de Claudio, ¿no? Nos queda muy poco, pero yo también quiero poner un punto que me parece interesante. Quizás esto va a sonar un poco contradictorio con lo primero que hablamos, ¿no? El primer bloque de la responsabilidad, como más de eficiencia. Pero en Chile, que quizá viene desde hace mucho tiempo, pero se demostró muy fuerte con el 18 de octubre de 2019, había una cierta responsabilidad del día a día de los chilenos que se estaba perdiendo, que se estaba diluyendo. Y yo creo que el gobierno, en parte, cuando cobra las deudas del CAE, cuando pide responsabilidad, cuando José Antonio Kast tiene ese discurso que quizá a Carlos Peña no le guste, que dice, no, muy simplista, parece un vecino, le dijo una vez en una columna. Bueno, pero cuando tiene ese discurso de, oye, este país solo se mejora cuando nosotros todos como personas hacemos mejor las cosas dentro de la casa, con los vecinos, en el colegio. Bueno, ese discurso va también a un diagnóstico sobre una crisis moral que tenía Republicanos, que lo verbalizó hace mucho tiempo y que yo creo que el gobierno ahora también se está haciendo cargo de eso, y me parece muy relevante que siga en ese camino, porque efectivamente está diciendo a los chilenos, oye, esta cuestión, como veníamos, cojeando en responsabilidad, cojeando en lo propio, no va a andar. Vicente, te fijas que comenzamos por donde partimos, la responsabilidad, pero la responsabilidad no solo en su dimensión de sanción o de culpabilidad, sino en el hecho de hacernos responsables, ¿no? Somos todos responsables de los otros, con distintas funciones y tareas, pero una sociedad no se construye, eso es la solidaridad propiamente tal. La solidaridad tiene que ver con sabernos que nuestras acciones generan consecuencias respecto de los otros, y esa responsabilidad es muy importante, ¿no? Pero sí, no hay que reducirla solo a lo económico, por supuesto, que es uno de los riesgos que siempre tiene nuestro sector. Claudio, Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Nuevas Voces. Usted que nos está escuchando, quédese conectado porque estamos en jornada mundialera. Ganó Argentina, lo comentábamos en off. Gran partido. Y viene el deporte aquí en Agricultura con el mejor análisis sobre el Mundial. Nosotros nos vemos el lunes, que tenga muy buen fin de semana. Un gran abrazo, que esté con la familia, con los amigos, y ya nos vemos aquí en Radio Agricultura.